Bienvenidos a la sala, mi nombre es Winter Javier Zambrano Estrada, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, Ingeniería en Acuicultura. Esta sala vamos a hablar sobre la reproducción de moluscos bivalvos. La materia de reproducción y la avicultura está a cargo del biólogo Juan José Bernal Zambrano. Lo que es la reproducción, pues eso es un proceso biológico, pues este proceso biológico se encarga en lo que es la creación de un nuevo organismo. Pues lo que es los moluscos, estos organismos también los podemos llamar como lamelibranquios o pilicípodos, ¿verdad? Estos constituyen un grupo de notable interés desde el punto de vista de reproducción. ¿Por qué constituyen un notable interés desde el punto de vista de reproducción? Pues la agricultura, como va a medida que va avanzando los años, busca nuevas formas de producir y reproducir organismos, ¿verdad? En este capítulo, pues, se tratarán diversos aspectos de lo que es la reproducción de los moluscos bivalvos. Pues estos aspectos pues, son importantes, uno los debe saber antes de entrar en sí sobre lo que es la reproducción de estos organismos. Pues tenemos la morfología del aparato reproductor, tenemos la sexualidad, el desarrollo de la gónada, puesta y fecundación, desarrollo embrionario y larvario. Aquí en estas dos imágenes pues vemos lo que son un bivalvo, pues un bivalvo en estas dos imágenes se ve claramente que está compuesta por dos valvas, ¿verdad? Una, dos valvas, entonces por eso el nombre de bivalvo. La forma de reproducción, pues la forma de reproducción de los bivalvos, pues la mayoría de estas especies de lamilibranquios pues son gonocóricas. Son gonocóricas, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra gonocórica? Pues hay dos tipos de sexo, macho o hembra, ¿verdad? Entonces, este organismo puede ser una de las dos, puede ser macho o puede ser hembra, no pueden ser las dos. Pero existen diferentes casos de dimorfismo que pueden dividirse en hermafroditismo rítmico consecutivo. Pues el hermafroditismo rítmico consecutivo se caracteriza, aquí mismo vemos en este cuadrito, se caracteriza por el cambio consecutivo del sexo. Por ejemplo, en una época de puesta, un individuo puede funcionar alternativamente como macho o como hembra. O sea, ¿cómo es esto? Pues, como dice la palabra, rítmico consecutivo. En una época de puesta, el organismo puede ser tanto como macho o puede ser tanto como hembra. No se limita a lo contrario del hermafroditismo alternativo, pues el cambio de sexo se produce en intervalos erráticos, es decir, no se prevé el sexo que pueda tener, no pudiendo prever el sexo que tendrá para el periodo de producción siguiente. O sea, si el periodo de producción en este momento, por ejemplo, es macho, el organismo bivalvo es macho, pues no vamos a saber si al siguiente periodo el organismo va a seguir siendo macho o va a seguir siendo hembra. Entonces esto es lo que trata de decir el hermafroditismo alternativo. Hermafroditismo funcional o simultáneo, cuando la producción de gametos masculinos y femeninos, la producción de gametos masculinos y femeninos se realiza en el mismo individuo. O sea, en este de aquí no se limita, o sea, la reproducción la reproducción de gametos se produce de la producción en un mismo organismo pueden reproducirse gametos masculinos como gametos femeninos, ¿verdad? Hermafroditismo consecutivo, pues ¿cuál es la característica de este hermafroditismo? Pues por presentar un solo cambio de sexo a lo largo del ciclo de vida del organismo, siendo normal el paso de la fase juvenil masculina a una fase adulta de hembra. Bueno, vamos a explicar brevemente. Estos conceptos se notan muy fáciles, pues, pero vamos a explicarlo un poquito. Se caracteriza por presentar un solo cambio de sexo a lo largo del ciclo de vida del organismo. Pues, por ejemplo, un solo cambio, o sea, si es macho, pasa a hembra, y si es hembra, pasa a macho, y ahí se acaba todo. Por eso dice, siendo normal el paso de la fase juvenil masculina, en la fase juvenil es masculina, pero ya cuando en la fase adulta hay un cambio, entonces este pasa a hembra.
Pues la morfología del aparato reproductor. La morfología del aparato reproductor, entonces tenemos las gónadas, ¿verdad? Aquí tenemos el esquema de una gónada, el esquema 1, aquí tenemos el esquema de la gónada y restantes órganos del cuerpo. Pues tenemos aquí, pues vale recalcar que el bivalvo cuenta con algunos órganos, pues tenemos ligamentos, tenemos los palpos labiales, boca, pie, testículos, mantos, tenemos tentáculos marginales, tenemos los ovarios, branquias, ojo, ano, recto. Bueno, son órganos que presentan los bivalvos, ¿verdad? Pero estamos hablando de la morfología del aparato reproductor. Entonces las gónadas son estructuras pares formadas por una serie de folículos que comunican en una tupida red de canales secundarios que se unen a su vez a una serie de conductos principales o gonoductos. Estos canales gonoductos están constituidos por el epitelio ciliado, monoestratificado y carecen de estructuras musculares, realizando la expulsión de los gametos mediante el movimiento de los cilios. Esto según su Iwata en 1952. Bueno, continuamos con un proceso que se denomina gametogénesis. Pues, ¿qué es la gametogénesis? Cuando uno habla de génesis, nos vamos a referir como de inicio. Entonces, el inicio de la reproducción de óvulos, espermas en un organismo. ¿Qué es la gametogénesis? Bueno, no vamos a decir inicio, sino que es la reproducción de óvulos y esperma. Pero la palabra génesis hace referencia a inicio, pues la gametogénesis depende de muchos factores. ¿De qué factores depende la gametogénesis? Pues el tamaño del bivalvo, la temperatura, que la cantidad y la calidad de alimento que recibe. Esto vamos a hablar después. Vamos a ir estos puntos los vamos a tomar mediante va avanzando la clase. Los ciclos reproductivos, los bivalvos, bajo el que subyace el ciclo gametogénico, está constituido por varias fases que son la activación y crecimiento de la gónada. Si nos preguntan cuáles son las fases del ciclo gametogénico, pues tenemos la activación y crecimiento de la gónada, tenemos la gametogénesis, la maduración de los gametos, la puesta, el periodo de descanso o recuperación. Bueno, pues aquí cabe recalcar que los ciclos reproductivos pueden ser anuales, pueden ser semianuales o pueden ser continuos. Es muy importante recalcarlo. Factores que influyen en la gametogénesis, eso es lo que le quería hablar. Hay factores que influyen en este proceso, la gametogénesis. Tenemos factores, la temperatura, tenemos que la luz, la marea, el alimento, la salinidad. Este recuadro nos hace énfasis que a un organismo respecto a condiciones ambientales requeridas comienza a desarrollar su gónada e inicia la gametogénesis. Entonces, si un organismo se encuentra en condiciones requeridas fisiológicamente, cada organismo tiene condiciones diferentes, ¿verdad? Entonces, si este organismo se encuentra en sus condiciones requeridas, sin ningún problema va a desarrollar su gónada y va a iniciar el proceso de gametogénesis, ¿verdad? Pues con la ayuda de estos factores, la temperatura, la luz, la marea, alimento y salinidad. Estos tres últimos, la marea, alimento y salinidad, pues han sido muy poco estudiados, según libros han sido muy poco estudiados. Mira, aquí tenemos lo que es la temperatura. La gametogénesis en muchas especies está relacionada con los cambios estacionales de temperatura. Como les mencioné, cada organismo es diferente, cada organismo, sus procesos biológicos son diferentes, su procesos biológicos son diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos, yo les puse como cuatro ejemplos aquí. Pues aquí nos dice, la ostra en Galicia inicia su gametogénesis en enero, cuando las aguas alcanzan sus temperaturas mínimas. La gónada de la vieira comienza a crecer en otoño o invierno.
alcanzando la madurez a finales de invierno. Entonces, cada organismo fisiológicamente es diferente, pero la temperatura, la temperatura en la gametogénesis o, se aprovecha ventajosamente, bueno, aparte la temperatura se aprovecha ventajosamente en el ciclo gametogénico para forzar la maduración de los bivalvos. Entonces, si nos preguntan si, bueno, la temperatura se utiliza ventajosamente para forzar la maduración de los bivalvos, claro que sí, sí se utiliza ventajosamente para forzar la maduración de los bivalvos. Esto se verá más adelante. Por ejemplo, aquí tenemos lo que el alimento, también que les mencionaba, el alimento es otro factor importante dentro del ciclo reproductivo es el alimento. Si un organismo no tiene un alimento disponible, cómo va a ser capaz de realizar sus procesos biológicos vitales? Entonces, el desarrollo de la gona es un proceso que requiere energía. El desarrollo de la gona en sí, cada proceso requiere energía, pero en el proceso del desarrollo de la gona también requiere energía. Y la movilización de los nutrientes del alimento ingerido hacia la gona es esencial para su desarrollo. Entonces, cuando uno ingiere alimento, pues uno come. Por ejemplo, el ser humano, también como los organismos, en este caso el organismo vivo, ellos van a comer. Sí, pero en el alimento, ¿qué va a ir? Va a ir nutrientes. Va a ir nutrientes que esto al ser ingerido va directamente hacia la gónada. ¿Para qué? Para desarrollar los gametos, ¿verdad? Sin embargo, la mayor parte de los bivalvos no se encuentra claro si el desarrollo de la gónada depende del alimento ingerido directamente o de reservas almacenadas o puede ser de ambas, ¿verdad? Factores endógenos. Pues los factores endógenos tenemos lo que es el sistema nervioso y el sistema hormonal de los organismos bivalvos. Pero dice que estos están relacionados y relacionados funcionalmente, ¿no? Interrelacionados y funcionalmente, actuando el sistema nervioso sobre la neurotransmisión y sobre la síntesis y descarga de secreciones. Las células neurosecretoras están localizadas en los ganglios cerebrales y viscerales. Estos se van a dividir en dos tipos de células. Pues tenemos las células periformes unipolares, también tenemos las células multipolares de menor tamaño. La determinación, fases del ciclo reproductivo. Bueno, aquí vamos a determinar, como les mencioné en ese momento, las fases del ciclo reproductivo. Esto, según Seth, en 1964 determina cuatro estados principales. Yo se lo voy a mencionar. El desarrollo de la gónada madura, el periodo de puesta, gónada desobada o en reposo. O sea, según Seth, son 4 estados principales del desarrollo reproductivo. Se lo menciono otra vez. Gónada en desarrollo, gónada madura, en periodo de puesta, gónada desobada o en reposo. Acondicionamiento y puesta. El acondicionamiento se consiguió el desarrollo de la gónada durante otras épocas. Esto es gracias al acondicionamiento. Tú lo acomodas, es decir, tú acomodas al organismo a sus condiciones requeridas. Tú lo pones, es decir, cuando uno tiene calor, uno prende el aire, uno prende el aire, un ventilador, se siente fresquito, se siente en condiciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Lo lleva a otro nivel. Al organismo los pone en sus condiciones requeridas para lo que es la puesta, por ejemplo, la puesta, el desarrollo de lagunas, por ejemplo. El método consiste básicamente en la colocación de los moluscos en el agua del mar, en esa agua un poco más caliente, en la que en aguas más calientes que en las normales, o sea, en condiciones naturales, ¿verdad? En condiciones naturales hay temperaturas un poco más bajas, pero lo llevamos a condiciones más altas, ¿verdad? A temperaturas más altas. Entonces, y un aumento gradual o durante varios días, ¿no?
hasta alcanzar los niveles deseados. Entonces, esto es el acondicionamiento, ponerlo al organismo en las condiciones que nosotros queramos. Pues tenemos la puesta. Una vez que la gónada ha alcanzado el máximo desarrollo y las células sexuales adquieren su completa madurez, tiene lugar a la expulsión de los gametos o puesta. ¿Qué es puesta? La expulsión de gametos o puesta, ya sabemos, ¿no? Cuyo inicio responde normalmente a una combinación de factores de orden genético, térmico, mecánico y hormonal. Entonces, ¿de qué depende de la apuesta? Pues, ¿de qué depende? Pues de la combinación de factores de orden genético, térmico, mecánico y hormonal. La temperatura. La temperatura está considerada generalmente entre los bivalvos como uno de los factores de mayor incidencia sobre el control de la puesta, aunque su comportamiento respecto a ella difiere notablemente de una u otra especie. Como se fisiológicamente, cada organismo es diferente. Cada organismo es diferente. Y gracias al acondicionamiento nosotros podemos aumentar, bajar la temperatura, podemos jugar con eso según las características fisiológicas de cada organismo. Eso es importante, las características fisiológicas de cada organismo. La iluminación, pues la iluminación es la influencia de la luna sobre la actividad sexual de los lamelibrancos, es un fenómeno muy poco estudiado y generalmente se considera una relación con los periodos lunares, ¿verdad? Por lo que su efecto de reproducirse estaría superpuesto al de las variaciones de presión y amplitud de los periodos de marea. Aquí tenemos los métodos experimentales para provocar la emisión de gametos. Vea eso, los métodos experimentales. Entonces, el hombre juega y experimenta, ¿no? Pero esto ya son estudios, ¿verdad? Tenemos lo que la emisión de gametos puede provocarse en condiciones experimentales. Tenemos que la variación de temperatura, variaciones térmicas, tenemos estímulos químicos, hay algunos, ¿verdad? En los que es variaciones térmicas, el sistema más comúnmente utilizado para provocar la expulsión de gametos en los bivalvos es la variación de temperaturas del agua en la que estos animales se encuentran. Ya tenemos entonces, aquí tenemos tenemos dos puntos, que son métodos experimentales, variaciones térmicas y también tenemos estímulos químicos. Pero bueno, los estímulos químicos y inyecciones directamente a la gónada, por ejemplo, de 0,2 a 0,4 ml de serotonina o concentraciones de 0,8 miligramos por centímetro cúbico y 0,08 miligramos por centímetro cúbico han sido empleadas en experiencias. Esto es sacado de un artículo, ¿verdad? Son estímulos químicos, ¿no? Bueno, aquí hay otras técnicas de diferentes autores que yo quise indicarles, pues utilizan la irradiación del agua con la luz ultravioleta para provocar la expulsión de gametos, ¿ya? Estos de diferentes autores, ¿verdad? Tenemos otros que el calentamiento del agua, sí, sobre la adición de gametos, la estimulación mecánica del músculo aductor, obligando a los mejillones a permanecer con las válvulas abiertas, a merced a la introducción entre las mismas de pequeños trozos de varillas de vidrio de 5 milímetros de diámetro, ¿no? Bueno, sí hay diferentes técnicas. El desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario de los moluscos discreto detallado por Raven en 1958 engloba una serie de procesos, entre los que destaca la maduración de los ovocitos, la maduración de los ovocitos, la fecundación y distintas fases de segmentación hasta que alcanzan el estado de larva. Bueno, tenemos lo que es la maduración. En los lamilibranquios, los machos expulsan al exterior espermatozoides maduros y las hembras ovocitos de primer orden. Entonces, los machos que expulsan al exterior espermatozoides maduros y las hembras ovocitos de primer orden. El ovocito es diploide y su proceso de maduración comprende en la disolución de la vesícula germinal, las dos divisiones meióticas y la formación de dos cuerpos polares. Bueno, aquí tenemos la fecundación, pues ciertas sustancias producidas por los huevos y espermatozoides pueden jugar un importante papel en lo que es la fertilización. El espermatozoide puede penetrar por cualquier parte del ovocito,
produciéndose pocos segundos después la membrana de fertilización que permite el paso de nuevos espermatozoides. No obstante, cuando hay un elevado número de espermatozoides, como a veces sucede en experiencias de laboratorio, puede verse alterado el proceso de fecundación y producirse divisiones anormales y la ruptura del huevo, por lo que es recomendable que el trabajo de fecundación controlada emplear concentraciones que no sobrepasen de 5 a 10 espermatozoides por ovocito. La segmentación, pues la segmentación según Pérez, Camacho y Román en 1976, en el caso de Venirus pulostra, una vez formada la membrana de fertilización, se produce la reproducción cromática y aparecen los cuerpos polares, ¿no? Que tenemos la primera división se segmenta meridionalmente el huevo en dos células desiguales. Al igual que la segunda división, en la forma del ángulo recto, la tercera división corta a la célula en el plano ecuatorial y separa los macrómeros de los micrómeros. La segmentación espiral y se conduce a la formación de una mórula irregular o esteroblástula, en la que los micrómeros recubren casi totalmente a los macrómeros. Esto lo podemos ver en esta figura que yo le he puesto aquí en la lámina. El desarrollo larvario. Bueno, aquí hay un ejemplo, pues las primeras formas móviles procedentes de la segmentación del huevo se conocen como el nombre de larvas trocóferas. Este estado que dura de 24 a 28 horas a 20 grados centígrados, en el caso de Pulostra, como les mencioné, que estamos hablando de este organismo en especial aquí. Cuando la concha rodea completamente las partes blandas, la larva ha alcanzado el estado de charnela recta o larva de. Bueno, aquí entonces, como dije, la concha rodea completamente las partes blandas. La larva ha alcanzado el estado de charnela recta o larva de. Siempre en el caso de Pulostra, pues entre los 90 y hasta los 100 micrómetros, ¿no? En el sentido del eje anteposterior, este tipo de larva corresponde a la categoría de larva Belliger, a una longitud próxima a los 160 gramos, ¿no? La charnela, la charnela, ¿no? Pulostra, se curva y se desarrolla el humbo, ¿no? Recibiendo el nombre de larva umbona. Al alcanzar una talla entre 220 y 230 micras, aparece el pie, ¿verdad? Órgano contráctil y cubierto de cilios, la glándula del viso y 2 o 3 filamentos branquiales primarios, pasando a denominarse larva pedibellier. Pues aquí tenemos lo que es la fijación y metamorfosis. Pues estos ya son procesos posteriores, ¿no? Alcanza la fase de Pedibelliger. Las larvas tienden a irse hacia el fondo. Ya alcanzando esta fase, las larvas tienden a ir hacia el fondo, pasando de la fase nadante a fase rectante, en la que se alternan ambas formas de locomoción. Estas son las formas, la forma natante y la forma rectante, son formas de locomoción. El estado de Pedibelliger, asociado a la exploración del sustrato, y concluye con la fijación de la larva al mismo. Entonces la larva lo que va a hacer, se va a fijar, va a ir a explorar lo que es el sustrato, y concluye con la fijación de la larva al mismo, ¿no? Esta fase puede durar horas o puede durar días, ¿verdad? Antes de que se produzca la fijación en el fondo por medio de la secreción bisal. Pues ¿cómo se fijan? Por una secreción bisal, ¿verdad? Se fijan o puede fijarse al sustrato. La metamorfosis comienza inmediatamente después de la fijación y durante la misma desaparecen parte de las estructuras larvarias, aparecen otras nuevas y se rodean otros órganos ya existentes.
Pues aquí nos dice, la metamorfosis comienza inmediatamente después de la fijación, o automáticamente se fija el organismo, la larva, y de una comienza la metamorfosis. Aparecen nuevas estructuras, pues, y otras se rodean a otros órganos, ¿no?, existentes. Cuando la larva completa la metamorfosis, comienza la secreción de la disoconcha o concha definitiva. Factores internos que influyen en el desarrollo larvario. La tasa de crecimiento de la larva es un índice útil en la calidad de condiciones de cultivos, ¿no? Sin embargo, hay una serie de factores externos que influyen en la tasa de crecimiento, algunos de los cuales pueden ser controlados, ¿no? La densidad de la larva, la densidad de la larva en el cultivo depende de la temperatura, la salinidad, la calidad del agua, la cantidad del alimento y el pH, ¿no? Dentro de estos factores, los principales son la calidad del agua y del alimento y la temperatura, ¿no? El alimento, pues uno de los mayores problemas relacionados en el cultivo de larvas de bivalvos fue la determinación de su alimento. Posteriormente, se descubrió que las larvas se alimentan de algas unicelulares, las cuales son el único alimento satisfactorio que se lo conoce hasta el momento. Esto según Wilder en 1974. Bueno, pues aquí tenemos alguna, en este cuadro, pues tenemos algunas especies más utilizadas en el cultivo larvario, ¿verdad? Las algas han de tener su tamaño adecuado, menor a 10 micras, pues han de ser digeribles y deben de tener una composición equilibrada, es decir, han de tener los carbohidratos, proteínas, lípidos y vitaminas necesarios. La composición química de las algas varía según su edad, ¿no? La temperatura. Aquí tenemos la temperatura. Lo que es la temperatura, en la mayor parte de los bivalvos de las aguas templadas, la tasa de crecimiento de las larvas aumenta a medida que se aumenta la temperatura. Entonces, aquí hay una relación. A medida que la tasa de crecimiento de las larvas aumenta, a medida se aumenta la temperatura, ¿me entiendes? Entonces, que la temperatura permite que el crecimiento de las larvas aumente, ¿verdad? Davis y Calabrese en 1969 determinan el rango de temperatura dentro del cual las larvas de Dilus podían vivir a la temperatura óptima para su crecimiento, ¿no? Densidad de las larvas. En general, las densidades en las que las larvas pueden ser cultivadas varía el tamaño de ellas, ¿verdad? Hay un amplio rango de concentraciones aceptables, disminuyendo la tasa de crecimiento a medida que aumenta la concentración. Mira, aquí hay otra relación. Entre más aumenta la concentración, pues disminuye lo que es el crecimiento. Esto según Perl Camacho en 1977. También influye la menor cantidad del alimento por larva, toda vez que el aumento de concentraciones del alimento a partir de un cierto nivel tiene efectos negativos. Bueno, pues vamos a repetir esto. Pues también influye la menor cantidad de alimento por larva. Es decir, que si hay menos cantidad de alimento por larva, pues no va a haber un crecimiento óptimo, ¿verdad? Y bueno, van a tener efectos negativos. La salinidad, pues este factor parece tener menos importancia sobre el desarrollo larvario de los bivalvos que los contados previamente. Entonces, este es un factor que no tiene menos importancia, pero no deja de ser importante. Vale recalcar. Tiene menos importancia, pero no deja de ser importante. Lo cual es comprensible si se piensa que la mayor parte de los bivalvos con los que se ha trabajado hasta la fecha son de estuarios o de aguas costeras y probablemente experimentan fluctuaciones considerables en salinidad durante toda su vida pelágica. La calidad del agua, pues la calidad del agua es el problema persistente cuando se cultivan
organismos animales pelágicos pequeños, pues. ¿Por qué? Pues porque estas pequeñas concentraciones de sustancias tóxicas o agentes causan enfermedades. Entonces esto es muy, muy importante, ¿no? Con agua artificial se pueden evitar estos problemas. Si bien se consiguen desarrollar aguas en agua artificial, los resultados no son tan satisfactorios como en el agua natural. O sea, nosotros podemos controlar, en un sistema de cultivo controlado, podemos controlar la calidad de agua, ¿verdad? Pero si tenemos un cultivo en un ambiente natural, nosotros no vamos a ser capaces de controlar la calidad del agua. ¿Por qué? Porque puede que porque hayan sustancias tóxicas o agentes que causen enfermedades, como se menciona, ¿no? Como norma, el agua debe ser tratada para eliminar organismos indeseables. Esto es cuando uno quiere hacer cultivos artificiales, ¿verdad? Aquí hay una referencia pues, que hace de Cullinane en 1975, insiste en que una buena filtración y una buena estricta limpieza son necesarias y suficientes, pero así como les recalco, siempre y cuando sean en condiciones controladas. Con respecto a la esterilización por medio de la radiación de luz ultravioleta, pues aquí indica que su uso es eficaz como, como preventivo contra enfermedades producidas por hongos. Bueno, vamos a entrar al otro tema que es la reproducción de los moluscos cefalópodos, reproducción de gasterópodos y prosobranquios, ¿verdad? Como introducción, pues tenemos lo que son cerca de casi de 43 especies componen el número de lo que son los cefalópodos vivientes, ¿no? Que están representados en una fauna de casi todos los ecosistemas del mundo, comprendido en la superficie y 5.000 hasta los 5.000 metros de profundidad. Los cefalópodos, ¿qué son? Son invertebrados más evolucionados. Aquí, como vemos, las imágenes son, son organismos más evolucionados. Pues en los moluscos hay dos tipos de huevos. Mira, esto me gusta, hay dos tipos de huevos. Uno con escaso de vitelo, este tipo de huevo se llama isolecíricos. Hay que tenerlo claro. ¿Qué es un tipo de huevo isolecírico? Pues cuando tiene escaso de vitelo. Esto fue pregunta que nos hicieron una prueba, hay que tenerla clara. Y otros en lo que en caso de vitelo, pues cuando tiene mayor vitelo, pues entonces se llama huevos telolecíticos. Estos huevos son propios de los cefalópodos. Los cefalópodos tienen un comportamiento sexual bastante complejo que está facilitado por el gran desarrollo y centralización del mismo sistema nervioso. Bueno, aquí pues vemos lo que es un brazo ectocolizado, pues la reproducción de los cefalópodos decápodos, caracteres sexuales externos, pues esto es un carácter sexual externo, pues el principal carácter sexual, el carácter externo es el ectocolito de los machos, pues las hembras adultas tienen una bolsa. ¿Cómo diferenciarlos? Pues las hembras tienen una bolsa o, o receptáculo seminal cerca del labio. ¿Para qué sirve? Para distinguirla exteriormente. En varias especies de calamares se puede distinguir a los machos porque tienen un brazo más largo que el de las hembras. Aquí tenemos lo que es la anatomía de los órganos reproductores. Pues el aparato genital de las hembras se compone de 5 partes. Se comprende el ovario, el oviducto, las glándulas nidamentarias, un par de glándulas accesorias y receptor seminal. Aquí vemos lo que está aquí la anatomía de un órgano femenino y aquí tenemos lo que es una anatomía del órgano masculino. Aquí está femenino y masculino. Maduración sexual y factores que afectan a la maduración.
Pues aquí tenemos algunos aspectos, tanto como los machos como las hembras, estas especies alcanzan la madurez a diferentes tamaños. Es importante, pues. Uno, el crecimiento del agono en sus etapas iniciales previas a la maduración necesita un mínimo de temperatura y crecimiento al igual que el somático. Dos, después de esta etapa, el fotoperiodo es factor dominante en la maduración del agono. Entonces el fotoperiodo es un factor dominante. Altas temperaturas inten- a altas temperaturas, altas intensidades luminosas, débiles o periodos de iluminación breves, días cortos, producen elevadas tasas de crecimiento de la gona y la maduración sexual. Como tres tenemos la luz de corta longitud de onda, azul, azul-verde. Enlantece el proceso de lo que es la maduración. La intensidad de la luz afecta inversamente a la maduración. Como 5, para estimular la puesta se precisan fotoperiodos largos. Entonces, para estimular la puesta se precisan fotoperiodos largos. El control de la maduración se realiza por vía endocrina. La temperatura y la luz actúan de manera antagónica. Otro de los factores que afectan a la maduración sexual es el ayuno. Cópula, fecundación y puesta. La cópula suele tener lugar al amanecer. Bueno, esto es importante. Entonces, los machos se excitan lanzando chorros de agua y nadando con los brazos unidos. Se lanzan el chorro de agua y nadan así con los brazos unidos en forma de cono. También las hembras hacen algo parecido. Cuando sigue, cada macho se muestra visiblemente excitado y trata de aislar a una hembra del grupo colocándola entre esta y aquel, entonces la trata de aislar. Se ha comprobado que las hembras de esta especie pueden tener entre 3.500 y 6.000 huevos. Esto depende del tamaño, ¿no? Desarrollo embrionario. Un solo de los espermatozoides que rodean al óvulo después de la cópula penetra en el micrópilo y lo fecunda. Entre 30 y 90 minutos después de la fecundación, dependiendo de la temperatura, se forman los cuerpos polares. Se pueden distinguir tres etapas germinativas del embrión. Aquí se pueden definir tres etapas germinativas del embrión. Una capa interna que es un epitelio vitelino o periblasto. Otra que es otra central formada por células células interconectadas. Otra externa constituida por células cuyos citoplasmas están en conexión con la capa externa del vitelo epitelial. La reproducción de los cefalópodos octópodos. Caracteres externos. Como en estos los cefalópodos, en los octópodos, como en todos los cefalópodos, en los octópodos, los sexos están separados. La morfología del ectocolito es variable según la especie, faltando en la mayoría de los octópodos con cirros que suelen ser órganos abisales. En algunas especies, como por ejemplo Octus vulgaris, los machos maduros tienen algunas ventosas de gran tamaño próximas a la base del segundo y tercer brazo, las cuales no existen en la hembra. Bueno, aquí por ejemplo tenemos algunas imágenes que podemos ver, ¿no? Sobre caracteres sexuales externos. Anatomía del órgano reproductor. Las hembras tienen un ovario impar o dos oviductos situados uno de cada lado de la línea media de la cavidad pelial. La gónada está situada en la cavidad celomática germinal. Por ejemplo, aquí vemos como morfología en esta figura, pues vemos en el punto A. Aquí en el punto A vemos la morfología externa de la región ventral de los órganos genitales de la hembra de Brenode.
Y como ve, pues tenemos la vista esquemática del interior de la glándula obitual de Optius migraris. Aquí en otra imagen pues tenemos lo que es la morfología externa de la región ventral de los órganos genitales de un macho. Aquí tenemos entre femenino y este, este macho y hembra. Tenemos hembra y macho, ¿no? Entonces vemos como tenemos la morfología externa de la región ventral de los órganos genitales de los machos. Aquí como ve, pues tenemos los conductos sexuales. En los animales maduros, las paredes musculares de los oviductos se engruesan. El aparato genital del macho está formado por un testículo y un conducto de estructura compleja impares. Bueno, el desarrollo de la gónada aproximadamente hacia el estadio X del desarrollo embrionario aparecen dos rudimentos que son de origen de las gónadas. Ambos son dos masas ro- rodan- redondeadas de células constituidas por una región central de células cuyos núcleos son grandes y pobres de cromatina que darán lugar a las células germinativas. Tenemos aquí la maduración sexual y factores que afectan a la maduración, pues los machos son más procesos que las hembras y su proceso de maduración es algo diferente. Aquí también se ha demostrado, pues según estos autores, que durante la maduración sexual hay una rápida síntesis y acumulación de proteínas en las células germinales de los ovarios. Se supone que la luz, la intensidad o el fotoperiodo juega un papel importante en el desencadenamiento de la madurez sexual en los octópodos. El desarrollo embrionario. Bueno, aquí tenemos el desarrollo embrionario en octópodos vulgares manteniendo a temperaturas de 24, es decir, manteniendo temperaturas de 24 grados centígrados, es decir, 25 días. Y en Eledone crisosa, de más de 100 días manteniendo temperatura de 16 grados centígrados. Bueno, la gastrulación comienza con la formación del epitelio vitelino, pues sucesivamente el epitelio que es un sincicio celular tiene una gran cantidad de puentes protoplásmicos que, que penetran profundamente en el vitelo, perdón, penetran profundamente en el vitelo, del cual se muestran tejidos embrionarios. Sucesivamente, uno de los más tempranos órganos embrionarios que se forma a partir de la invaginación del octodermo es la glándula la glándula conchífera, perdón. Hacia los 8 días, hacia los 8 días son reconocibles los rudimentos de los brazos, manto, sifón, branquias, estatocitos y vesículas ópticas. Bueno, seguimos con el sistema circulatorio. Se forma a los 8 o 9 días. A partir de ese momento, la observación del vitelo se efectúa a través de él. Seguido, los recién nacidos no comerán durante los primeros días de su vida planctónica, alimentándose de las pequeñas cantidades de vitelo. Bueno, estos se alimentan de pequeñas cantidades de vitelo del saco exterior, del saco externo y de las sustancias alimentarias almacenadas en la glándula digestiva. Cuando ya se aproxima el momento de la eclosión, acaban de formarse los que es la cromatóforos de la piel y la glándula de la eclosión u órganos de Euler, que segrega una sustancia que disuelve la zona epical del corium por la que saldrá el animal. Producción de gasterópodos posobranquios. Pues aquí tenemos una pequeña introducción porque los posobranquios se subdividen en 3 órdenes: los arqueogasterópodos, los mesogasterópodos y los neogasterópodos.
Los arqueogasterópodos son los más primitivos, pues la fecundación es externa, los huevos fecundados se sedimentan en el fondo, los huevos fecundados se sedimentan en el fondo y a las 10 o 24 horas sale una larva trocófora planctónica que luego se transforma en una Beliger que finalmente se fija al sustrato. Los mesogasterópodos son el grupo más numeroso de especies y el más variado en cuanto a su biología. Los neogasterópodos son gasterópodos más recientes y evolucionados, cuyo comportamiento es básicamente similar a lo de los mesogasterópodos. Reproducción sexual. Bueno, aquí hablamos de la reproducción sexual, del dimorfismo sexual. En la mayoría de especies mesogasterópodos y neogasterópodos, el sexo se puede determinar por la presencia o ausencia del pene, fácilmente visible sobre el lado derecho del animal. Sin embargo, algunas familias carecen de pene, tales como Vermetidae, Turrilidae, Llantinidae, Capulidae y Ceratidae. Esto según Wilson en 1956. Entonces tenemos hermafroditismo, la mayoría de opistobranquios y pulmonares son hermafroditas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mayoría de opistobranquios y pulmonares son hermafroditas, mientras que solo algunas especies de prosobranquios muestran cierta tendencia al hermafroditismo, tales como los géneros de Patella, Diora, Calipatrae, Acnae, Acmeae, Punctuleae, etc. Anatomía de la gónada. Pues la anatomía de la gónada de estos organismos, el aparato reproductor de los ecobranquios es similar en ambos sexos, diferenciándose solo por el color que adquiere el ovario o el testículo, ¿verdad? En la mayoría de especies de arqueogasterópodos, el testículo es de color blanco cremoso y a veces amarillo, anaranjado o anaranjado pálido. Las hembras tienen el ovario de color verde brillante, verde azulado, marrón o gris o morado. Bueno, la gametogénesis. En la gametogénesis, la mayoría de los prosobranquios se pueden distinguir 5 estados que suceden a lo largo del año. Estado de latencia, durante el cual no se puede distinguir el sexo de los animales. El segundo, estado de recuperación, cuando se divide las protogonias y espermatogonias. El tercer estado prematuro, en que empieza a madurar los espermatozoides y las ovogones. El estado 4, pues estado maduro, durante el cual se produce la maduración de los gametos. El estado 5, estado de puesta, en que los ovocitos y espermatozoides están listos para su expulsión. El espermatogénesis. Los arqueogasterópodos pues, poseen el esperma con las mitocondrias concentrados en unas masas esféricas situadas en la parte posterior de la cabeza, que es corta y ancha. Los espermatogénesis en los aleótidos comprenden varios estados. Aquí tenemos 3 estados, pues. En la espermatogénesis, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, que es la oogénesis. Al iniciarse la maduración gonadal, las protogonias y las agonias se multiplican prosumamente, dando lugar a un gran número de ovogonias que permanecen unidas a las trabéculas a modo de racimo, ¿no? Martin en 1983 distingue 4 estados de maduración de los ovocitos: germinal, el estado germinal, presintético, sintético y postsintético. Factores que influyen a la gametogénesis. Pues tenemos entre los principales factores exógenos que influyen a la gametogénesis, pues son importantes en la maduración de la gónada. De los gasterópocos se pueden citar a la temperatura del agua, el fotoperiodo y la alimentación. En la naturaleza, estos 3 factores se presentan juntos, de forma que su combinación adecuada conduce a la gametogénesis. Ciclo reproductor y etapa de puesta.
Época del año en que se producen los desoves, distinguiremos tres categorías. Pues la primera, desove durante todo el año, en que los individuos tienen la gónada madura en cualquier época del año. Tenemos la segunda, pues desove en invierno, si la tiene lugar desde finales de otoño hasta principios de primavera. Y como tres, desove de verano, cuando la puesta se produce entre la primavera y principios del otoño. A esta categoría permanecen en la mayoría de las especies. Relación de sexo. La relación de sexo dentro de una misma especie se ha observado diferencias entre la relación de sexo según la zona de captura. Según las tallas de los animales es posible establecer diferencias en las relaciones de los sexos. Entonces, de hecho, Girard en 1972 encontró que los jóvenes de una dicha en los jóvenes menores de 4 centímetros eran en su mayoría hembras. De 4 a 7 centímetros predominaban los machos y a partir de 7 centímetros de longitud en relación era de casi 50% del 50%, observándose en bueno, el desove. Existen varias formas de liberar los gametos de la cavidad peleal. La más simple consiste en expulsarlos directamente al medio circundante. Sin embargo, existen otras formas más complicadas. Huevos aislados y libres. En las hembras, los huevos salen con fuerza al presionar la concha contra el sustrato. Mientras que en los machos el flujo de salida del esperma es más constante. Este tipo de puesta es característico de algunas especies de Aliotis, Pantena, Pateloida, Patina, Monodonta, Agmaea, Turbo, Tricolia y Gibula, etc. Huevos depositados en masa gelatinosa. Algunos arqueobranquios dejan los huevos envueltos en una capa de gelatina que los mantiene unidos formando una masa más o menos alargada. La capa de gelatina en contacto con el agua del mar se hincha. Este tipo de desove se da en Diodora, Cinea, Galeostona y en estos organismos. Huevos en cápsulas planctónicas. Estas cápsulas están envueltas por por unas más capas de diferentes características según las especies y en su interior hay uno o varios huevos. Comportamiento durante el desove, pues se mueven continuamente en aguas someras, llegando a salir fuera del agua. En los cambios de temperatura alcanzados durante el día, los reproductores que tienen tendencia a escapar del medio. Todos los prosobranquios abandonan los huevos en el fondo del mar, presidiendo de dedicarles al mínimo cuidado. La mayoría de los prosobranquios son de costumbres nocturnos, pues, y depositan los huevos o cápsulas al anochecer. Huevos en cápsulas fijadas al sustrato, pues las cápsulas tienen diferentes formas y estructuras según las especies y en su interior generalmente existen varios huevos. Desarrollo, fecundación. En los arqueogasterópodos la fecundación es externa. En los mesogasterópodos o neogasterópodos la fecundación es interna. Las larvas, los prosobranquios tienen dos tipos, la trocófera típica de los arqueogasterópodos y la Belliger, que se encuentra en arqueogasterópodos, los mesogasterópodos y algunos neogasterópodos. La trocófora, el primer estado larvario de los prosobranquios, es una larva cilíndrica y periforme. Larva Belliger. Tenemos la larva Belliger, pues en los arqueogasterópodos la larva Belliger no toma alimento en absoluto, pero después la fijación en el sustrato se le forma en la boca y se arrastra en busca de diatomea bentónica. Este tipo de larvas se denominan lesitrófilos.
eutróficas y su duración es corta, una semana aproximadamente. Tenemos la larva equinospira. La equinospira permanece en varias semanas en el plancton, en la zona planctónica, alimentándose activamente. Este tipo de larva es característico en la Lamellaria persicua, la Capulus hungaricus, Trivia actaria, actica y otros. La fijación de las larvas. La larva Belliger o equinospira al final de la fase planctónica se fijan al sustrato. Entonces la larva Belliger o equinospira está al final de su fase planctónica, se fijan al sustrato. El pie de esta está bien desarrollado, lo que le permite adherirse y arrastrarse activamente al sustrato. La concha peristomal se empieza a formar y el individuo adquiere la forma de adulto. Las temperaturas bajas actúan como un factor limitante en la morfosis de esta larva. Gracias.